Estás en el espacio donde hablaremos de los temas que realmente interesan en nuestra región. Brújula Cabeña, con Susana Satarain. Continuamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Susana Satarain y hoy es miércoles 20 de septiembre del 2023, son las 2:06 de la tarde y estoy feliz de estar conectada contigo, de hoy hablar de lo que merecemos saber los cabeños. Y bueno, hoy tenemos información muy importante porque tengo aquí en cabina a un gran profesionista, tengo a un invitado que es Samuel Campoy. Él es abogado, especialista en el derecho laboral, en el derecho del trabajo, en el derecho que rige la Constitución en el artículo 123 y es muy importante para mí tenerlo porque aquí nos han llovido a lo largo de todos los programas muchas preguntas, muchos temas que tienen que ver con la parte social. Y bienvenido, ¿cómo estás, licenciado Samuel Campoy? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias a tu público que hoy nos escucha. Bueno, este programa es patrocinado por Plaza Puerto Paraíso y vámonos a fondo, querido Jesús. A fondo, Brújula Cabeña. Los temas imperdibles que merecemos saber los cabeños, con personalidades locales, Nacionales e internacionales. A ver, si estás escuchándonos, toma nota y haznos preguntas. Aquí estamos completamente en vivo para hacérselas al abogado, porque el derecho laboral no tiene nada más que ver con que la jornada máxima es de 8 horas, con que nadie debe ganar menos que el salario mínimo. El derecho laboral abarca muchos temas y sobre todo ahorita tiene retos y ha tenido reformas muy importantes, muy trascendentales, y me da mucho gusto que estés aquí, abogado Samuel Campoy, de los abogados aquí en Los Cabos, pues más reconocidos en esta área laboral, que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional, y me gustaría que te saludaras a todo nuestro público. Pues yo te agradezco mucho la invitación, Susana. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que me toca que nos entrevistemos y, sí, y muy contento y un saludo a todo tu radio escucha y con todo gusto de platicar de estos temas interesantes, sí, que acabas de mencionar. Gracias, Litka. A ver, cuéntanos qué onda con el sistema laboral en México, cómo estamos actualmente con tanta reforma. Pues fíjate que curiosamente a raíz de algunas presiones que se dieron justamente por parte de otros países, sobre todo en el TEMEC, para que México siguiera perteneciendo a esta alianza comercial, pues de alguna manera presionaron a nuestro país para que de alguna manera se dieran estas reformas laborales, porque justamente se buscaba que las condiciones laborales de los propios trabajadores se viera de alguna manera enriquecida, porque los salarios sí estaban muy bajos. Había sindicatos, desde luego, que en nuestro mundo se llaman sindicatos blancos o elefantes blancos, que realmente no representaban a los trabajadores como tal. ¿Por qué? ¿Cómo elefantes blancos? Bueno, se le llaman elefantes blancos o sindicatos charros aquellos sindicatos que el líder buscaba negociar directamente con el patrón y a los trabajadores los dejaban afuera. ¡Guau! Sí, entonces, ¿qué era lo que pasa? Se supone que un contrato colectivo que realiza un sindicato debe tener condiciones mucho mejores para que los trabajadores. Claro, pero sobre todo condiciones mejores que la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo contempla condiciones mínimas, derechos mínimos, y que un contrato colectivo en teoría debe de establecer condiciones mejores que la propia ley. Sin embargo, cuando vemos que los contratos colectivos registrados ante la autoridad, pues resultaban que cuando te metías al contenido, pues decía lo mismo que la Ley Federal del Trabajo. Esos son los sindicatos charros. Sí, estaban nada más como para representar, entre comillas, a la... Y los únicos que se beneficiaban eran ellos. Los líderes sindicales, y por décadas estuvo esto. Sí, ahora con la reforma que fue primero constitucional y luego en la ley en el 2019, provocó que esto cambiara completamente. Es decir, no solamente cambiaron las reglas, cambió el juego. Okay. ¿Sale? Completamente. Fue
prácticamente un cambio radical y en donde justamente estos... Muchos empresarios lo han resentido, ¿no? Me ha tocado escuchar algunas quejas en la parte de la iniciativa privada por estas reformas. Sí, porque justamente estas reformas vienen a ser como una regla en donde midieron a todos, en micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces no podían, digamos, no se puede medir con la misma vara a todas las empresas, porque no es lo mismo que tú pretendas, por ejemplo, pagar más, no sé, por ejemplo, reducir la jornada laboral, que ahorita está prácticamente, es tema por aquí en la Cámara de Diputados, de reducirla de 48 horas a 40 horas semanales. ¿Qué quiere decir? Que se permite trabajar de lunes a viernes, no de lunes a sábado. Las 40 horas pueden ser repartidas en la semana, sin tema. Aquí el detalle está en que para una micro o pequeña empresa, pues sí le resultaría y le afectaría bastante esta figura. Que déjame decirte algo, somos de los países que más horas trabajamos en el año y que menos días de vacaciones tenemos. Ahora con la reforma laboral ya se duplicó el primer año, que eran de 6 días, se duplicó a 12 días de vacaciones, por ejemplo. Y aún así, todavía estamos en los países que menos días de vacaciones tenemos. Aún así. Claro, ¿qué te gusta? En Finlandia, por ejemplo, en China, que a veces, Inglaterra, que tienen 30 días de vacaciones al año, bueno, pues eso permite también que la gente tenga una mayor calidad de vida. La OCDE es claro en ese sentido. Que es que hay que apostarle a eso, ¿no? A la calidad de vida de la gente. Correcto. Pero también hay otro dato interesante, que la productividad, somos de los países que menos producimos. Entonces, increíble, qué incongruente que trabajamos más y producimos menos. Sí, hay varios factores, no es una condición, sí pareciera una contradicción, pero cuando te sumerges a estos temas, te vas a dar cuenta que hay varios factores importantes que afectan también la productividad. Esto tiene que ver con las condiciones en las que se encuentra la persona, porque más allá de justamente lo que contempla la Constitución es que haya, que se tenga una vida digna, es decir, que tenga vivienda, que el salario alcance para sufragar por las necesidades básicas, ¿no? Claro. Del ser humano. Y bueno, vemos que a veces el salario no alcanza, a pesar de que ya se ha incrementado, todavía falta mucho. También crece la inflación y entonces se vuelve un tema completamente difícil. Fíjate que una de las cosas que llama mucho la atención, que en el 2019 desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje completamente, y desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje y en su lugar crearon estos centros de conciliación ya del Poder Ejecutivo, y los tribunales laborales pasaron al Poder Judicial. Es correcto. ¿Esto, licenciado, beneficia a los trabajadores o a las empresas? ¿Qué impacto tiene? Yo soy partidario de que siempre se tenga una apertura para la conciliación. Desafortunadamente a veces el Ejecutivo, por cuestiones meramente más políticas que otras cosas, no quiso soltar el tema de los centros de conciliación, porque justamente buscaron la forma de que esta figura de los centros de conciliación y registro laboral, que déjame decirte que hay federal y hay local. Entonces, en el rubro federal, también se le denomina de registro laboral, en donde se van a registrar todos los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo. Entonces, esto es para llevar un control y un registro, obviamente, de cuántos contratos colectivos y sindicatos tenemos en nuestro país, porque esos registros que se llevaban de manera local, pues no había tal cosa. Claro. No teníamos un registro de cuántos contratos colectivos había registrados. Ahora bien, ahora con la nueva reforma, lo que se hizo es que estos centros de conciliación es la captación de estos contratos colectivos, en donde hay una serie de factores en los que ya se permite tener un registro exacto de cuántos contratos colectivos de trabajo están registrados, y que a nivel local se tenga esta figura de conciliar antes de irnos a un tribunal laboral,
buscar la forma de llegar a una conciliación. Todavía no traje las estadísticas y los números para darte más o menos qué tan efectivo o la tasa de efectividad que tengan estos centros de conciliación. Yo te puedo dar de alguna manera mi experiencia que he tenido en los centros de conciliación y déjame decirte que sí deja mucho que desear. Sí, porque justamente no capacitan al personal y si los capacitan realmente, híjole. Porque es una materia la conciliación, debe de tener gente muy competente que ayude a que el trabajador logre ceder o el jefe logre ceder, ¿no? Debe haber algún tipo de estrategia, de procedimiento, hay hasta cursos gratuitos, me ha tocado ver en temas de conciliación. ¿No? Claro, y de hecho el Poder Judicial tuvo a bien implementar cursos para todo, abierto al público y también al personal que desee ingresar. De hecho, ahorita ya está la convocatoria para abrir un centro de conciliación local aquí en Cabo San Lucas. Ahorita solamente tenemos uno que es aquí en San José, que es allá en Las Veredas. Y pues si alguien, por ejemplo, de aquí de Cabo San Lucas, tiene algún tema de índole laboral, se tiene que trasladar a San José, hasta San José y prácticamente a la salida de San José. Sí. En donde pues ellos básicamente tienen que exponer su situación y se le asigna desde luego una fecha para que el patrón se le pueda convocar y buscar la manera de conciliar. Es correcto. Entonces, ¿tú crees que falta todavía mucha capacitación en las juntas de conciliación? Yo creo que más en los centros de conciliación y bueno, el tribunal del Poder Judicial aquí del Estado está haciendo lo propio, está siempre en constante capacitación con su personal y eso de alguna manera ayuda y permite también que el personal que actualmente trabaja en los tribunales laborales que pertenecen al Poder Judicial, pues básicamente también es personal nuevo. Sí. No prácticamente están están en pañales, como dicen, ¿no? O sea, van empezando con la aplicación de prueba y error. Prueba y error. Y tuvieron de alguna manera la fortuna de contratar también personal de las juntas que trabajaron en las propias juntas de conciliación y que bueno, están ahorita como jueces y secretarios por ahí algunos. Y si nos está escuchando, licenciado Samuel Campoy, alguien que quiere acudir a la justicia laboral por alguna inquietud, ¿crees que ahorita es eficiente y expedita o es tortuosa el proceso con este cambio que hubo? Bueno, si lo comparamos con antes de la reforma, creo que ahorita estamos un poquito mejor. Qué bueno. Porque hoy por hoy las personas primero tienen que acudir al centro de conciliación, es obligatorio, y posteriormente, si no se llega a ningún arreglo, les piden su constancia de no conciliación y con esa constancia, que dicho sea de paso, es requisito sine qua non de que puedan acudir ante un tribunal y anexarlo a su demanda, válidamente lo pueden hacer y reclamar sus derechos, obviamente. Súper. Háblanos de más retos del derecho laboral actualmente. Híjole, hay muchos. Básicamente tenemos, por ejemplo, bueno, ya dijimos que las vacaciones se incrementaron. Ajá. Antes de la reforma resulta que al año tú tenías derecho, el primer año de trabajo tenías derecho a 6 días, ya se incrementó a 12. El segundo año sube a 14, el tercer año sube a 16, el cuarto año sube a 18 y posteriormente ya cada 5 años suben dos días de vacaciones. Y háblanos de los derechos de las trabajadoras del hogar. Eso es algo súper novedoso. Claro. Fíjate que a raíz de híjole, tiene mucha trascendencia, pero voy a tratar de ser muy, muy resumido. Sí. El tema de las trabajadoras domésticas, hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo en donde, curiosamente, las trabajadoras domésticas no tenían derecho a la seguridad social. ¿Por qué? Porque así lo decía la ley. Con la reforma ahora de perspectiva de género, ahora el cambio de paradigma, ¿no? En donde se prevalecen los derechos humanos, hubo una sentencia, no recuerdo ahorita el número de expediente, en donde la Suprema Corte dijo, se tiene que cambiar la ley porque ya no es posible
que estas personas se encuentran marginadas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que derivado de una orden de un poder, que en este caso el Poder Judicial, obliga a otro poder, que es el legislativo, para que pudiese regular esta condición de mejoría en cuanto a seguridad social, sobre todo, porque las trabajadoras domésticas ya pueden de alguna manera tener acceso a ello, y para esto se tuvo que reformar no nada más la Ley Federal del Trabajo, sino la Ley del Seguro Social, y esto permitió que ahora las trabajadoras domésticas tengan acceso a la seguridad social. ¿Qué pasa si nos escucha una trabajadora doméstica que todavía no tiene regulado su labor, por así decirlo? Puede acudir a las instancias laborales a asesorarse, válidamente puede platicar con su patrón para que le den de alta en el Seguro Social, o incluso es permitido que de alguna manera el patrón pueda decir, sabes que no te quiero dar Seguro Social, pero te quiero dar seguro de gastos médicos, claro, particulares, pero es válido también, lo puede aceptar. Justamente por eso se busca entre las partes que lleguen a un acuerdo, claro. pero los patrones sí están ya obligados a darlos de alta en el Seguro Social, definitivamente. Ya es una obligación, así que no una opción, sino ya una obligación. Ya no es una opción, es una obligación, claro. Y si no lo estás cumpliendo, puede con todo su derecho tu trabajadora doméstica solicitarte ese reconocimiento de su derecho. Y sobre todo se activa, además de otros derechos también que tienen que ver con la vivienda, pueden crearse también derechos porque parte de pagar una cuota de obrero patronal implica también que tengas acceso también a la vivienda a través del Infonavit. Del Infonavit. Claro. Es mejor estar en regla, ¿no? Como debe ser. Lic, Samuel, háblanos del outsourcing. A ver, sabemos que hace unos años fue muy mencionado todo este tema de la subcontratación, ¿no? Incluso mucha gente como que lo normalizó, el outsourcing, ¿no? La subcontratación, en el sentido de a veces un desconocimiento de tus derechos te llevan a decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero hoy es un tema totalmente prohibido el outsourcing. O sea, si alguien que nos escucha no tiene claridad en ese sentido, ¿qué podrías decir? Bueno, primero debo aclarar qué es el outsourcing porque mucha gente a lo mejor no está familiarizado con este tema, sí. Que básicamente es la subcontratación. Es decir, hay personas que estoy seguro que todavía están en este régimen en donde pues te contrata la empresa A, pero te paga la empresa B, pero resulta que te dieron de alta en el Seguro Social la empresa C. Entonces a veces está una pluralidad de patrones que tú tienes por ahí en donde básicamente trabajan en base a esta figura de la subcontratación. Hoy por hoy la reforma lo que hizo fue básicamente regularla. ¿Prohibirla? La subcontratación dolosa sí, está prohibida, pero lo que se buscó también es que esta tercerización de los servicios se regulara. ¿Cómo es esto? Es decir, si yo me dedico a la hotelería, por ejemplo, pues yo necesito servicios de seguridad, necesito servicios de limpieza, necesito servicios, ¿me explico? Sí. Yo puedo contratar mi propio personal, pero no me dedico a la hotelería, yo me dedico al hospedaje. Entonces, sí, la ley te permite que tú puedas contratar a empresas especializadas, ¿sale? Siempre y cuando estén registradas en una plataforma que se llama Repse, y que de alguna manera ya registrados aquí se haga un contrato de prestación de servicios y que dicho sea de paso, el personal de la empresa especializada no puede trabajar o no puede, digamos, vincularse con la empresa principal. Es correcto. Entonces, sí está mucho mejor regulada, sí está prohibida. Obviamente, si hay una subcontratación, aún así la ley protege al trabajador porque hay una responsabilidad solidaria. Es decir, si la empresa A, B y C se vinculan conmigo a través de mis servicios, de mis pagos, entonces son solidariamente responsables de la relación de trabajo. Me están llegando algunos mensajes de Radio Escucha y dice, hola, buenas tardes, Susana, principalmente sean muchos saludos, me gusta mucho tu programa, soy Angélica, un abrazo, Angélica. Dice, yo tuve un caso de que me cancelaron mi contrato en gobierno del estado y ahorita está en proceso de demanda para ver cuál es el resultado y ellos contestan que yo fui la que abandoné el trabajo, que ellos nunca me despidieron y estoy en espera de resultados de esa demanda. Dice Angie Quesada, dice, cuando se me notificó de mi baja en el trabajo
trabajo yo me encontraba de vacaciones y me notificaron por vía telefónica con la justificación de que había mucho personal y que iba a haber recorte por la nómina, ¿no? Explica Angélica aquí su situación. Te mandamos un abrazo, Angélica, y te vamos a pasar el contacto del licenciado Samuel Campoy, pero es un reto todo este tema, fíjate, de los gobiernos, porque sabemos que entran gobiernos, cambian de colores y entonces despiden a los que estaban con los partidos que estaban antes. O sea, por ejemplo, si gana el partido tinto y estaba el azul, cuando llega el tinto, pues despide a los azules, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve un tema muy complejo cuando no se reconoce, cuando se ve políticamente y no en tema de derechos, ¿no? Que es lo que le pasó a Angélica, según lo que ella nos narra en este momento, que esperemos que esté en un proceso legal para que pues le paguen lo que le corresponda por ese despido. Bueno, aquí hay un tema y es importante aclarárselo a tus radioescuchas y es muy importante diferenciar a los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. Son dos cosas muy distintas y Claro. y está mal. Desde mi punto de vista creo que o sea, aquí no hay trabajadores de primera, de segunda ni de tercera clase. Sin embargo, considero que el tema de los trabajadores del sector público, es decir, los que trabajan para gobierno o para alguna institución de un organismo público descentralizado, básicamente se manejan a través de otra legislación, no a través de la ley del trabajo. Pero tienen derechos y si los despiden tienen que liquidarlos y Sí. finiquitarlos. Te voy a decir a alguien, aprovechando que estamos aquí, que nadie nos escucha. Muchos nos escuchan. Pero un secreto al público. Desde mi punto de vista, los gobiernos son los peores patrones. Ay, mira. Porque justamente lo que acabas de decir es cierto. Sí, claro. Te digo porque yo lo vivo el día a día. Y los policías están peor. Oye, a mí me ha tocado que te piden la renuncia por adelantado, ¿no? Que se dice por ahí las malas lenguas que te dan un cargo público y firmas la renuncia que es ilegal, es completamente ilegal, ¿no? De hecho, los gobiernos subcontrataban, aplicaban el outsourcing, es decir, Claro. trabajaban para gobierno, pero en realidad una empresa particular los tenía dado de alta, sobre todo el tema de la limpieza. Hubo un tema muy, muy sonado hace años en esa materia en Sofemat, que ojalá que ya se hayan regulado, pero Sofemat era todo outsourcing, gobierno municipal, por supuesto. ¿no? Híjole, pues el tiempo nos come, querido licenciado. A mí me gustaría que vayamos creciendo, que vayamos desarrollándonos en México en el tema de este derecho social, del derecho laboral. Me inquieta mucho toda la parte de las licencias paternas, que nos decían mucho que habláramos del tema, ¿no? Claro. Que es un tema muy, muy sonado hoy, que hay un involucramiento natural del hombre en el tema de la crianza. Y Claro. que hoy que en una ley se reconozca que también tiene que tener una licencia el padre cuando tiene a su hijo, es un gran avance, ¿no? Ojalá que podamos tener legisladores que puedan avanzar a esto sin dañar mucho a la empresa, ¿no? Yo creo que también ahorita los empresarios están pues un poco alarmados con tanta modificación a este derecho social, pero pues ojalá que crezcamos y que podamos tener licencias paternas. Sí se tienen, pero están limitadas, limitados, ¿no? a 5 días, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Sobre sí. todo cuando van a ser, por ejemplo, el hijo de alguna familia, el padre tiene derecho a 5 días de... Sí, la madre tiene derecho a muchos más días. Sí, porque pues básicamente es la que... La idea es que se amplíe la licencia paterna para que también pueda estar en la crianza de Por sus supuesto, hijos. coincido completamente contigo, porque si se busca también esa igualdad o esa equidad también por parte de estos días que de alguna manera también son importantes para acompañar a la madre, por supuesto, coincido. Sí. Y hay mucho, el teletrabajo también es otro de los temas que también se regularon, por cierto, ahora con el tema de COVID, Sí, que también se tuvo que regular esos temas. Bueno, y entonces estuvimos platicando con el licenciado laboralista Samuel Campoy. Te agradecemos mucho el haber estado aquí en EXA Los Cabos y quisiera que les dieras tu contacto, cómo se pueden comunicar contigo, Lic, para aclarar cualquier duda en esta materia. Claro, por supuesto, Susana. Mira, nuestras oficinas están en la Colonia Veredas. El teléfono de contacto es el 624-137-8756
Y estamos tenemos página de internet que es campoyabogado.com.mx y tenemos también página de Facebook, y cualquier pregunta o duda, con todo gusto estamos para responderle, y gracias por la invitación. No, al contrario, vamos a subir a redes sociales de Exa Los Cabos y a las mías, Susana Satarain, cómo contactar también al abogado si no alcanzaste a tomar los datos.